Buenas tardes, televidentes. Bienvenidos nuevamente a esta emisión de Sentir con la Iglesia, el programa donde aprendemos aspectos culturales y doctrinales de la Iglesia Católica, en el que ustedes y yo nos estamos formando en un poquito de catequesis. Hoy tenemos un tema muy interesante y es la Pascua. Pero antes de hablar de la estructura de nuestro programa, les quiero presentar a nuestros invitados. Nuestro coordinador, el Padre Jesús Antonio Agudelo, de acá del municipio de Jardín, y hoy tenemos un invitado muy especial que es Monseñor Noel Buitrago, obispo de la diócesis de Jericó. A ustedes, bienvenidos, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y les cuento a ustedes y a los televidentes la estructura de nuestro programa. Primero vamos a estar hablando un poco de qué es la Pascua, un poco de dónde nace, cuál es como esa simbología de esta celebración católica, y luego vamos a entrar a hablar de qué es nuevamente sentir con la Iglesia y finalizaremos hablando de la paz, un tema que nos convoca a todos en la región por estos días. Bienvenidos nuevamente, Padre Jesús Antonio, nuevamente usted acá con nosotros. Cuéntenos qué es la Pascua. Para todos los televidentes, cordial saludo y manifestar la alegría de estar aquí con nosotros en este programa con la presencia del señor obispo de la diócesis. Monseñor, sea bienvenido a este programa y gracias por el apoyo que ha dado a este espacio de formación, de información, de ilustración sobre lo que es la Iglesia. Concretamente, hoy es la Pascua. De una manera muy sencilla, ¿qué fue la Pascua para el pueblo de Israel? Los que leen la Biblia, en el libro del Éxodo, capítulo 12, tenemos cómo se celebraba la Pascua. ¿Qué conmemoraban los israelitas cuando celebraban la Pascua? Conmemoraban el gran acontecimiento de la historia del pueblo de Israel. La salida de Egipto, la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto. Este fue un gran acontecimiento que configuró toda la historia del pueblo de Israel. Y ellos celebraban este acontecimiento con ritos muy especiales. Tenemos el capítulo 12 con la celebración del Cordero Pascual. Ellos celebraban esta fiesta, recordaban aquel acontecimiento de la salida de Egipto, el paso del Mar Rojo, y según la ley de Moisés, ellos celebraban este acontecimiento con la inmolación del Cordero Pascual. Todo el ritual que tenían para comer este cordero y todo lo que significaba para ellos. Para nosotros hoy, esta era una imagen, un anuncio de lo que sería la verdadera Pascua, el verdadero Cordero, la verdadera liberación del pueblo de Dios. La Pascua hoy para nosotros es el acontecimiento de que Cristo está vivo. No es para nosotros hoy la Pascua un simple recuerdo de lo que pasó, de lo que sucedió, y que hoy registran los historiadores. Indudablemente que fue un acontecimiento grande, que inspiró y dio anuncio a lo que es la Pascua del Señor. Jesucristo está vivo, salió victorioso del sepulcro, venció la muerte, venció el pecado, nos sacó a todos de la noche oscura, de las tinieblas, de la ignorancia, de la muerte, y nos dio nueva vida, la luz de Cristo resucitado. Ahora, si Cristo está vivo, si Cristo ha resucitado, Cristo nos está salvando. La Pascua tiene un carácter muy importante. Son 50 días de fiesta. La octava es, diríamos, una sola celebración. Y ese acontecimiento es para nosotros la obra grande del Señor, que nos liberó del pecado y de la muerte y nos dio nueva vida. La Pascua está sucediendo. El Papa Benedicto XVI nos habla de que no es un simple recuerdo, no es un simple registro de la historia. La Pascua es
el tiempo en que está sucediendo un gran acontecimiento, el acontecimiento de nuestra salvación, de nuestra redención. Y la Iglesia celebra de una manera extraordinaria, con su liturgia, con su predicación, con tantos aspectos culturales, religiosos, celebra este magno acontecimiento de la resurrección, de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Pues bien, queridos amigos, decir que vamos a celebrar la Pascua tiene que tener para nosotros hoy como Iglesia un sentido grande, un sentido de salvación, un sentido de Iglesia, un sentido de ver que la vida para nosotros es la obra de Dios que nos está salvando. Y por eso la Iglesia en estos días da a este tiempo de la Pascua toda la importancia en su celebración litúrgica, de una manera muy especial con la vigilia pascual, con toda la liturgia del Triduo Sacro, que es una sola celebración en la cual la Iglesia nos hace vivir de una manera admirable lo que es el misterio de la resurrección del Señor. Y esta Pascua se perpetúa durante todo el año. La Pascua la vivimos cada vez que nos reunimos para celebrar la liturgia del Señor. La Pascua la vivimos cada vez que nosotros realicemos en nuestra propia vida nuestra propia conversión. La Pascua está sucediendo en nosotros cuando el hombre descubre su misión como cristiano, como creyente, y cada vez que el cristiano asume su responsabilidad, cada vez que el cristiano toma conciencia de ser Iglesia, está viviendo la Pascua del Señor. Padre, lo interrumpo ahí un momento. Entonces usted nos hace como un resumen de lo que es la Pascua, nos hace también el recordatorio de varios hechos históricos, tanto para la cultura hebrea, pero también digamos que el significado más importante, que es la resurrección de Jesús y lo que significa espiritualmente para todos los católicos. Pero yo también quiero aprovechar acá el espacio y contarles como dato curioso que la Pascua también se relaciona con eventos astronómicos. Ustedes han notado, y quizás lo notamos ahorita en la Semana Santa reciente, que la luna llena nos acompaña durante estas fechas. Sucede que, según el Concilio de Nicea en el año 325, de manera que se pudiera hacer un recordatorio de todos estos eventos que nos mencionaba el Padre Jesús Antonio, se decidió que la Pascua de Resurrección se daría el domingo después de la primera luna llena siguiente al equinoccio de primavera. Recordemos que este equinoccio ocurre más o menos entre el 19 y el 21 de marzo, por lo que el domingo de Pascua solo tiene lugar cada año entre el 22 de marzo y el 25 de abril, no en ninguna otra fecha. Por eso también es que cada año la Semana Santa tiene lugar en una fecha diferente, y de ahí pues todas las celebraciones católicas que le suceden, como serían la Pascua y Pentecostés. A diferencia, por ejemplo, de otras como Navidad, que sí tienen una fecha fija, que es el 25 de diciembre. Y es acá también donde vemos como la relación que cobran todas estas festividades con otros hechos que también son de importancia para nuestra cultura. En ese orden de ideas, hay un símbolo en la Pascua, que es el cirio pascual, que tiene una gran importancia, pero que muchos no la conocen. Yo quisiera que usted nos contara cuál es el simbolismo, qué significa el cirio pascual. El cirio pascual es el signo de Cristo resucitado. Los ritos que se realizan alrededor del cirio pascual, como la bendición del fuego, la encendida del cirio, la entrada solemne con el cirio pascual encendido, es el signo de Cristo resucitado. Y por eso la Iglesia le tributa en la vigilia pascual un culto especial, lo inciensa y proclama solemnemente luz de Cristo por 3 veces en la medida en que va entrando al templo. Inclusive los tonos de la proclamación son en distintos tonos para ver que va creciendo y se va aumentando la luz del templo. Eso significa, pero el sentido propio del cirio pascual es Cristo resucitado. Ese es el gran signo, ¿no?
que viene desde Pío XII, porque la vigilia pascual que tenemos nosotros ahora está desde el tiempo de Pío XII, que fue el que prácticamente podríamos decir que con Pío XII empezó la reforma de la liturgia, que culminó de una manera admirable en el Concilio Vaticano II. Este año tuvimos nuestra segunda Semana Santa en pandemia y esta también supone la segunda Pascua en medio de esta pandemia, pero también entre otros acontecimientos que son de importancia en la región. Yo por eso quiero aprovechar que nuestro señor obispo, Monseñor Noel Londoño Buitrago, está con nosotros y le quiero preguntar cuál es el mensaje o la invitación que tiene la Iglesia para esta Pascua en el 2021. Mucho gusto a todos los televidentes, este saludo cordial. El Padre Jesús Antonio ya nos recordaba que la Pascua la celebramos cada año cuando los israelitas conmemoraban un hecho importantísimo para ellos, que fue la salida de la esclavitud. Y ya los cristianos lo recordamos a raíz de la resurrección de Cristo, retomando la salida de la esclavitud del pueblo de Israel. Ese hecho, como tú nos recordabas muy bien, seguía por el calendario lunar y no el calendario solar. El calendario solar se maneja en todos los meses, menos la Semana Santa, que seguía por el calendario lunar. Eso significa que nosotros como que juntamos dos calendarios en este tiempo y lo hacemos más intenso. Es tiempo fuerte, es el tiempo principal del año, y bien lo recordaba el Padre Jesús Antonio. La Pascua es única y cada domingo y cada Eucaristía celebra esa Pascua, es decir, la muerte y la resurrección del Señor. Este año, evidentemente, con las condiciones sociales que nos rigen, yo creo que es más para interiorizarla. Siempre la hemos vivido como muy externa, de mucha ceremonia, de mucha procesión, de mucha actividad, de mucha luz, y de pronto este año el llamado es a vivir mi Semana Santa, mi Pascua, mi proceso personal, mi encuentro con el Señor, mi muerte a tantas cosas para vivir una resurrección en tantas otras. Así que yo creo que este año nos invita mucho a eso, a personalizar e interiorizar la Semana Santa, que no sea un evento, sino una experiencia personal. Es ahí donde entonces empezamos a relacionar como todo lo que se vive a través, bueno, todo lo que usted decía, el evento, pero también con el sentir, con el espíritu y con lo que debe realmente significar para los creyentes, ¿verdad? Entonces, hablemos ahora, Padre, ¿qué es sentir con la Iglesia para usted? Ese es el lema de nuestro programa, pero para usted como obispo, como líder de la diócesis de Jericó, ¿qué es sentir con la Iglesia? A ver, en primer lugar recordemos que se tomó del lema episcopal de Monseñor Óscar Romero, mártir en El Salvador. Sentire cum ecclesia. Sentir es vibrar con la Iglesia, es pensar como piensa la Iglesia, es moverse con las preocupaciones de la Iglesia, sufrir con la Iglesia cuando la persiguen y alegrarse con la Iglesia cuando logra éxitos o realizaciones significativas. Sentir como Iglesia es sintonizarse con la Iglesia. Ustedes se han sintonizado con un canal y lo siguen. Lo mismo hay que hacer con la Iglesia, es que sintonizarse con la Iglesia. No porque nos sentamos pasivamente a recibir un contenido, sino porque nosotros somos parte. Entonces es mucho más, casi lo diría, no es como alguien que se conecta con el Canal 4, sino como alguien que es miembro del grupo del Canal 4, que entra en el Canal 4, que aporta en el Canal 4, que en algún programa viene y se hace sentir. Eso es parte de lo que sería sentire cum ecclesia, sentir con la Iglesia. No es solo la iglesia pequeña, la parroquia, es la Iglesia universal. Es la unidad con todos los cristianos del mundo, también en los lugares donde hay persecución, en los lugares donde tienen mucha más dificultad que entre nosotros, en los lugares donde son minoría. Todo eso tiene que ser parte de nuestra sintonía espiritual.
Bueno, recapitulando entonces, hemos hablado del origen de la Pascua, de qué es la Pascua, su relación con la historia, con los calendarios, el lunar y el calendario solar también, y sobre todo la importancia espiritual que tiene para los creyentes, pero antes yo no me quiero como desviar tampoco del tema de la Pascua, que es el que nos está convocando, y les quiero preguntar sobre la importancia de dos símbolos. Ya sé que ustedes hablaron ahorita de uno que es la luz, pero yo también quiero hablar del agua, porque es que en la Pascua, en la vigilia pascual, tenemos un rito que tiene que ver precisamente con la bendición del agua. ¿Qué significa el agua para los creyentes y más en este tiempo de Pascua? A ver, está muy bien recordar que hay varios símbolos que nos recuerdan el tema de la Pascua. Inclusive la cruz es parte de ese símbolo, las flores, que es parte como de la primavera europea y que es símbolo como de vida, de resurrección, y por eso se celebra en la primavera esta fiesta. Pero también el agua es vida y es purificación. Entonces los israelitas pensaban en el Jordán como vida, pero pensaban en el diluvio como destrucción del mal. Y lo mismo para nosotros, pues esa tradición continúa. El agua es limpieza, es purificación, es destrucción del mal. Y al mismo tiempo es fecundidad, es vida nueva, es comienzo de la existencia. Podemos resistir hasta, digamos, un mes sin comer, pero sin beber no resistimos ni 4 días. El agua es más cercano a la vida y es más el símbolo de lo que somos. La mayoría de nuestro cuerpo es agua. Entonces esa es parte de lo que somos y esa sintonía con el agua cuando la vemos en un lago, en la lluvia. Eso es parte de lo que somos. Y en Pascua simboliza la vida nueva que nos trae Cristo resucitado. Yo creo que es entonces una invitación para que no dejemos pasar en vano todos estos aspectos como simbólicos de nuestras festividades católicas, porque en realidad, más allá como digamos de lo lindo que se puedan ver, es una invitación a acoger el mensaje que nos envían, que nos llevan, digamos, estas prácticas, estas actividades, estos, por así decirlo, rituales. Hablemos ahora de la paz. El Papa Francisco propone para este año en su Jornada Mundial de la Paz, creo que fue ahorita en enero si no estoy mal, la cultura del cuidado como camino de paz. Señor obispo, en nuestra región han sido muchos los homicidios que se han venido presentando en lo que va corrido del año, y yo me atrevo a decir que entonces el COVID no es lo único de lo que debemos cuidarnos en la región. ¿Qué otros elementos o qué otras cosas piensa usted de las que deberíamos cuidarnos precisamente en la diócesis de Jericó? Precisamente para llegar a la paz. A ver, yo creo que Pascua y paz se relacionan, así la escritura sea un poco diferente porque paz es con Z, pero ciertamente que paz es vida, paz es cambio de corazón y eso es fundamental si queremos vivir la Pascua. Me parece que hemos vivido un poquito como en una ilusión cuando decimos el suroeste, territorio de paz, vergel de no violencia, y eso es un poco ambiguo. Porque en todas estas partes, desde hace 50 años hemos tenido muertes, a veces masacres tristemente, a veces violencia que se convierte en desplazamientos, tanta cosa. Entonces, empecemos por desmitizar esa figura y decir, comparado con otros territorios, somos mucho más territorio de paz, pero nos falta mucho para poder declararnos vergel de paz, territorio de paz. Y quiero simplemente recordar cuando hablamos de paz y vida, es porque es el aprecio a la vida lo que empieza por fundamentar la paz. Si nosotros despreciamos nuestra propia vida o la de los demás, es imposible construir una paz. Y por otro lado, el tema del cuidado, que hacía referencia recordando al mensaje de la paz del Papa Francisco este año, es el cuidar la naturaleza como signo de paz y el cuidar a los demás como parte de ese proceso de paz. En la pandemia hemos aprendido a cuidarnos y casi como que los demás son una amenaza y por eso yo me tengo que poner tapabocas y distanciarme. Pero yo creo que tenemos que empezar ya a soñar una sociedad como debe ser normal, no en distanciamiento físico, sino en cercanía social. Y eso nos invita como a pensar que el tema de la cercanía, del cuidado, del encuentro es parte de esto.
quiero hacer una memoria y es con José vendido por sus hermanos, que es un pasaje muy bonito del libro del Génesis, y que en Argentina el Papa Francisco lo veía todos los días porque está en el friso, es decir, encima de la puerta de la Catedral de Buenos Aires. José se encuentra con sus hermanos y al comienzo él se preguntaba ¿por qué esta imagen aquí? Después empezó a descubrir que ese pasaje tiene una profundidad humana muy grande porque sus hermanos lo vendieron, lo querían hasta matar, terminaron entregándolo a unos mercaderes, lo llevaron a Egipto, él terminó siendo un personaje importante en Egipto. Y cuando sus hermanos sintieron hambre y problemas y fueron a Egipto a mendigar que les vendieran algo de trigo, él aprovechó para hacerse reconocer de ellos, pero progresivamente. Y es un encuentro muy bonito cuando dicen que él hablando con sus hermanos de repente le vinieron ganas de llorar y tuvo que retirarse aparte para poder llorar con tranquilidad, para no hacerse reconocer. Y es poco a poco que él se hace reconocer de sus hermanos, pero les dice, tienen que traerme a papá y al hermano menor, que es su hermano de sangre. Ese proceso es muy bonito y es ese encuentro como de los enemigos que se reconcilian y se construyen la paz juntos. Así que yo creo que en el tema cuando hablamos de paz, de vida, de reencuentro, de reconciliación, estamos hablando de eso, de generar vida en la fraternidad, en la construcción de la paz. La paz es un don de Dios, pero la paz es también tarea humana. Es decir, que entonces relacionando ese mensaje que tenemos acá propio en la región, pero también con las palabras del Papa Francisco, a la hora de hablar de cuidado, no es solo cuidarnos a nosotros mismos y no solamente pues como por ahora del virus, no, es cuidarnos entre todos de tantas problemáticas sociales que tenemos, que precisamente como usted lo dice, al ser fraternos, al cuidarnos mutuamente, podemos alcanzar la paz, ¿cierto? Podría ser entonces como claro, ese mensaje. Sí, yo creo que habría que ampliar en ese sentido. Es muy importante pensar que estamos recogiendo una historia de los últimos 50 años de mucha violencia y que nosotros no podemos como, digamos, pasar el capítulo, sino tenemos que aprender de eso y decir, nosotros si nos descuidamos nos volvemos violentos, si nos descuidamos nos volvemos abusivos, nos volvemos problemáticos, nos volvemos malos vecinos, nos volvemos ventajosos. Los antioqueños decimos con facilidad, hay que ser avispados, pero terminamos siendo aviones, avispados es ponerle zancadilla al otro. Y yo creo que en eso sí necesitamos conversión y cambio. Solo seremos avispados si todos crecemos juntos. Hemos hablado entonces de Pascua, de paz, hemos relacionado todos estos temas, ha sido una charla bastante amena y por acá me comenta Monseñor que hay un proyecto que tiene que ver con nuestra basílica. Cuéntenos entonces, cuéntenos bien qué es, porque, bueno, para mí es también una sorpresa. A ver, la basílica, ustedes bien lo entienden, es el emblema de jardín, es el corazón de la ciudad, es el símbolo, es como la bandera. Por lo mismo, siendo no solo central geográficamente, sino anímicamente, espiritualmente, la basílica tiene varias cosas que conviene que las pensemos. En primer lugar, la basílica tiene un transepto, es decir, si usted la mira en dron, ve una cruz latina, pero en la parte derecha está mocha, porque tiene la capilla que va como hacia la izquierda, entrando, pero a la derecha no la tiene. Entonces ese es un primer aspecto. La basílica debe tener su transepto completo, es decir, la capilla de la derecha debe realizarse para que sea según el proyecto de quien la diseñó originalmente. Es muy bonito decir, alguien la soñó, alguien la pensó, pero es muy bonito decir, a esta generación le toca completarla. Le dejaron esa tarea. Pero lo otro es que por iniciativa de la diócesis, de la parroquia y de la municipalidad, queremos liberar la basílica en torno para darle unos, digamos así, pasajes peatonales que la dejen admirar en toda su periferia. Y ese es un proyecto que vamos a empezar, se está haciendo los diseños, ya hoy vine porque teníamos un diálogo en la municipalidad, yo vine con un arquitecto y un ingeniero que nos colaboran en la Catedral de Jericó, porque se trata de soñar, pero soñar la manera de unir lo civil y lo religioso, lo lúdico, festivo, cultural con lo espiritual. Y queremos hacer un pasaje donde está la estatua del padre Barrera, hacer todo una vía peatonal interna, digamos así,
como para que quede liberada la basílica y cualquiera pueda venir y darle la vuelta completa por fuera. No solo que la pueda caminar por dentro, sino también por fuera. Entonces, ese es un proyecto para darle distinción a la iglesia, para que sea independiente, como es la Catedral de Jericó, que no tiene ningún anexo en la periferia, o en lo periférico, y ese es un proyecto para esta basílica. Evidentemente que no es para mañana, pero sí es para todos ustedes, porque ustedes van a vivir mañana, pasado mañana y traspasado mañana. Entonces sí esperamos, yo creo que en un año ya haber empezado, porque hay que hacer los diseños, hay que ver las dimensiones de lo que es y cómo es cultura nacional, como es patrimonio nacional, se necesita la aprobación del Ministerio de Cultura en Bogotá. Entonces los pasos previos son complejos, pero empezaron hoy y vamos para adelante. Un proyecto bastante interesante. Y aquí también me surge otra pregunta, yo creo que tenemos tiempo para hablar un poco de eso. Y es precisamente este programa es para resolver inquietudes que también recogemos de la comunidad. ¿Cuál es la importancia de los templos? A ver, la importancia de los templos es, primero, relativa. No es lo único. Por 4 siglos los cristianos no tuvieron templos, se reunían donde podían. Unas veces en cementerios, como eran las catacumbas, otras veces en casas de familia. No fue la preocupación primera construir templos, sino que el gobierno romano, una vez que admitió el cristianismo como religión oficial y viendo que era tanta gente, les cedió espacios públicos que en esa época en Roma se llamaban basílica. Basílica no es un nombre religioso, es un nombre civil que significa casa del rey. Entonces, los tribunales de justicia funcionaban en una basílica, los grandes mercados estatales funcionaban en otra basílica, los lugares de reunión de la gente amplios funcionaban, y esas se las cedieron a los cristianos, y por eso las primeras iglesias como edificios fueron las basílicas. Así que la Basílica de Jardín entronca un poquito con esas primeras iglesias que recibieron los cristianos. Después en cada lugar siguieron haciendo iglesias, pero no porque las necesitaran para reunirse, sino por la cantidad de personas que se reunían. Entonces, la iglesia templo, la llamamos iglesia, es porque ahí se reúne la iglesia. O sea, el templo es el espacio y la iglesia es la comunidad. Y dentro de ese templo se reúne la comunidad que llamamos iglesia, y por eso a veces le decimos iglesia, la iglesia de Jardín. Pero es como cuando decimos, deme un vaso de agua. Ese vaso no es de agua, pero como tiene agua por dentro, decimos vaso de agua. El vaso es de vidrio. Lo mismo pasa con el templo, que como dentro se reúne la iglesia, que es la comunidad, pues podemos decir iglesia también a veces. Entonces, las iglesias, repito, para los cristianos, el único, central, importante y definitivo templo es Cristo Jesús. Evangelio de San Juan, él dice, destruyan este templo y yo lo construyo en 3 días, y se refería a su cuerpo. Por tanto, Jesús mismo se define a sí mismo como templo. Siguiendo esa idea, San Pablo en la carta a los Corintios dice, no se olviden que ustedes en Cristo son templos también. Y por eso hay una imagen que me gusta repetírsela a veces a los hombres, porque los hombres, sobre todo los paisas, son un poco más descuidados en ese punto. Y dice San Pablo, el que va donde una prostituta prostituye su templo, que es él. Entonces eso es bueno pensarlo, la importancia y lo sagrado que es nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Y ya después hablamos del templo físico donde la gente se reúne. Pero no se puede decir que cerramos los templos por pandemia y se cerró la iglesia. No, se cerraron los espacios, pero no la comunidad. Antes cada uno tiene que ponerle más ganas a su vida cristiana. Y al cabo también tendríamos entonces nuestro propio templo, que sería el cuerpo, que también es una forma también de conectarnos con Dios. Exactamente, claro, claro. Y para muchas personas, y esto también es válido, van a un lago, van a un bosque y se sienten como en un templo. La madre Laura, cuando iba con las misioneras por allá a la selva, el padre de la parroquia le decía, ¿ustedes qué van a hacer sin comunión y sin misa por allá en la selva? Decían, tenemos el templo de la naturaleza. Eso es importante en la vida cristiana también, entender que el templo es mucho más que un espacio físico pequeño, porque es sobre todo Cristo. Quien entra al templo por la puerta no entra a la salvación, sino entra por el único templo que es Cristo. O sea, solo entrando por Cristo entramos a la salvación.
No es que yo me entré a la iglesia y ya estoy en la salvación. No, tengo que entrar por Cristo a la salvación. Pero es bueno pensar que los templos, desde el siglo IV, se convirtieron en un aspecto que es bueno recordar y es el sagrado. Cuando un asesino lo estaba buscando la policía y lograba entrar hacia el atrio, no lo podían coger prisionero. Y máxime si entraba al templo, porque consideraban que ese era un espacio sagrado y ya era la justicia divina la que actuaba. Lo mismo, por ejemplo, en Estados Unidos, gente que entró, inmigrantes ilegales, si la policía los va a agarrar y se entra a una iglesia, a un templo, no los pueden agarrar. Entraron en sagrado y la ley los protege. Ahí hasta que salgan y se entreguen o hasta que suceda algo. Pero entrar en sagrado, que es entrar al atrio o al templo, es ya estar bajo la justicia divina y no en la justicia humana. Entonces tiene una historia interesante esta parte del templo, como una parte que hace de puente entre lo que es la justicia humana necesaria, pero también la manera como Dios ve las cosas. Monseñor acaba de decir un aspecto muy importante cuando se habla del templo, cuando estamos hablando de lo sagrado. El verdadero templo es Cristo. Y según San Pablo, cada uno de nosotros somos templo de Dios. Lo que caracteriza al templo es lo sagrado. Nos reunimos en el templo no para una reunión política, ni una reunión cultural, ni nada. Nos reunimos para lo sagrado. Y lo sagrado se hace porque en él está Cristo. El culto a Jesucristo es sagrado porque Él es el verdadero templo donde se rindió el verdadero culto a Dios, el único sacrificio que pudo hacerlo. Pero entonces este carácter del templo está muy simbolizado en la misma construcción del templo. Su hermosura, su belleza, su estilo, todo eso es para significar que ese templo es para actos sagrados. Por eso, inclusive, la misma disciplina de la Iglesia recomienda que no se hagan otros actos en el templo, a no ser por causas muy urgentes. Por ejemplo, una charla, una conferencia sobre algún tema importante en la sociedad. Pero, y una cosa muy importante para la comunidad, pero el templo tiene ese carácter de lo sagrado. Se va al templo para rendir culto a Dios. Y el culto que se tributa en el templo es el culto de Cristo. Cristo es el verdadero sacerdote. Él es el que rinde culto a Dios en compañía de nosotros que participamos de ese culto sagrado por el bautismo. Bueno, padre, aquí ya vamos entonces terminando este programa. Este programa, señores televidentes, recuerden que es para dialogar, para aprender, y por eso es que hablamos de historia, hacemos reflexiones y también como datos curiosos acerca del catolicismo. Hoy precisamente hablamos de Pascua. ¿Qué era la Pascua? ¿Cuál es su origen, su simbología? También hablamos de la paz y finalmente terminamos hablando de la importancia del templo e incluso de un proyecto que se avecina para nuestra Basílica, la Inmaculada Concepción, acá en el municipio de Jardín. Muchas gracias, Monseñor y Padre Jesús Antonio, por habernos acompañado. Yo los despido a ustedes, televidentes en casa, y les recuerdo que si se perdieron alguna parte de este programa, lo pueden encontrar en redes sociales, bien sea en nuestro Facebook, Antena 4 TV Comunitaria, o en YouTube, Antena 4 Jardín. Un placer haberlos acompañado y nos vemos en 15 días con una nueva temática.